Acá yo veo un tema mucho más complejo en torno a la batalla equipos versus selecciones. O sea, está claro que los equipos cada vez invierten más dinero. Hoy día hay una oferta de 160 millones de dólares por Mbappé. Impresionante. Cada día pagan más. Y lo que no aceptan es que exista este mundo paralelo, que es el mundo FIFA de selecciones, en el que ellos simplemente ven un pedacito de torta a partir de las utilidades que ahora han empezado a darle de los mundiales, pero que la torta grande se la lleva la FIFA. Claro. Entonces, el problema es así de complejo. Es si la FIFA va a lograr sostener el mundo del fútbol de selecciones. Y en eso, el Reino Unido incluso ya se salió de Europa. Ya no es parte de Europa. Y esto también afecta a las selecciones europeas, a la larga. O sea, yo creo que hay un mundo de millonarios dueños de equipos que quieren llevar el mundo del fútbol de clubes a algo parecido a lo que es la NBA. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Y cuando el Manchester United fue donde Cavani, sabía que era jugador de selección. O no lo fueron a buscar cuando era jugador de Nacional de Montevideo y no había jugado un partido en la selección. O sea, Claro, el tema los está... clubes saben Ya. que a los jugadores los contratan, entre otras cosas, Claro. porque son las estrellas de su selección. Claro. Es más, es parte del reglamento de jugar en la Premier Ser que seleccionado. tú seas seleccionado. O sea, Que tengas partidos. y que tengas una mínimo determinada de 7, cantidad de claro. partidos. Si no, no puedes jugar en la Premier. Entonces, Y todo eso- ahí y hay todo- una contradicción. Y todo eso ha cambiado también. Pero bueno, a lo que voy, mira, pero siguiendo tu razonamiento, ese juego de hipótesis, el jugador agarra su jet o su charter, lo que quieras, y se viene. Juega, bacán, y de ahí regresa. ¿A él quién lo apoya? Si el club le dice, ¿sabes qué, hermano? Yo te congelo. ¿Quién lo apoya a él? Ahora, ¿Tú crees ahí que la depende del peso federación del puede jugador. poner la cara Ahí depende del peso del de la jugador. selección? Ahí depende del peso del Ahí jugador. depende del peso del jugador. O sea, Pero digamos, ni la federación ni su selección van a poder ayudarlo en nada. pero tiene el respaldo de FIFA. Pero aguanta. Está bien. Pero tiene el respaldo de Sí, FIFA. Que está bien. queramos o no, Está bien, claro, porque o él guerra no declarada o incumple no, ninguna- Claro, sigue siendo el finalmente máximo si a él. él le dicen te rescindo el contrato Escúchame, por a mí eso, me llamó la él FIFA. va a Claro, FIFA y judicialmente no se cobra ve el contrato. afectado. Pero Cobra te el contrato. metes en un problema. Sí, Totalmente. claro, O sea, obvio. ese Claro, es mi punto. pero Te por metes eso en un puse el problema. ejemplo de Cavani y de metes, Emiliano no ves un Martínez. problema O sea, yo no creo que un chico joven, por ejemplo, un chico joven que lo acaba de contratar en la Premier se vaya a arriesgar No, a hacer algo así. No, porque no, Cavani ya, o sea, es más, la pensó casi de ir a jugar a Boca gratis y dijo, bueno, ya juego un año más en el Manchester United, ¿no? Sí, total, 12 millones de euros netos. ¿A Valverde lo ves 12 haciendo millones eso? de ¿A euros Valverde netos. lo ves haciendo eso? Acaba de renovar 6 años con el Real Madrid, Valverde. ¿Lo ves haciendo eso a Valverde? Pues sí, porque acaba de renovar 6 años. Yo Entonces, no ¿tú sé. crees que a un jugador al No que creo. Florentino Pérez le ha renovado 6 años de contrato, Yo no creo que... le está dando un cheque en blanco para que haga lo que quiera? Valverde, además, ahí hay que medir también qué hace. O sea, Abraham, por ejemplo, yo no lo veo peleándose con el Granada cuando tiene un cuarto de No, hora. pero en un además club. el Granada yo no quiero que quiera pelearse en una situación de un futbolista que acaba de sumar. Claro. Tampoco. O sea, hay clubes que pueden ser inteligentes también dentro de esta problemática. O sea, hay un peso también. Tapia ha ganado un peso importante en el Celta. Claro. O sea, no es un jugador recién contratado, es un jugador del que todos No, hablan, y del que lo vinculan a mejores y al que el equipos. Celta quiere tener tranquilo y contento. Y Sí. sabe que si viene Tapia y juega contra Uruguay y se juega un partidazo, y va a Definitivamente. Brasil y se juega un partidazo, un jugador que hoy día vale 12 o 13 millones puede llegar a valer. O sea, Claro, un, pero un en buen partido de Tapia contra Ahora, la- Brasil. pero- Y en España está establecida esa misma dinámica de Pero- protocolo de No, los no, 10 no. días. No. Pero no en lo cual- pierde tanto el Pero jugador. en cualquier No lo caso, pierde tantos días. en cualquier caso, si el jugador decide venir a Sudamérica, tiene un problema. Ya sea con la Sí, por FIFA supuesto. o sea con su club. De todas maneras. ¿Pueden grabar esta parte? Pero quiero que lo digas a tu cámara 1, por favor. Sobrino. Una ponchada brava así como de... No, Como de Avenger. te lo digo nuevamente. O sea, por todo lo que hemos dicho acá, todo lo que se ha dicho, una posibilidad real es, bueno, esto así no anda, así que hay que hacerlo más lento, hay que dilatar la eliminatoria que termine en el 2022 y el Mundial se juegue en el 2023. No se olviden de esto. Ahora, ojalá estemos al aire en esa época, ¿no? Para que puedan rescatar esta parte. Pero te estoy diciendo que si los Juegos Olímpicos pasaron del 21 al 22, perdón, del 20 al 21, explíquenme concretamente por qué el Mundial no puede pasar del 22 al 23. Habría que revisar los Solamente- calendarios, ¿no? En general. Pero sí, acá no se puede. Si no, se puede, ¿por qué pero- no se podría jugar? Es que- ¿Tú crees que los de Pedro, Tokio dijeron música hay que de revisar los recontra calendarios? polémica. Agarraron y toda la ¿Sabes cuál es la situación diferencia? sanitaria hizo que jugaran Pero, los Juegos pero, Olímpicos ¿cuál es la diferencia? un año después. ¿Sabes cuál es la vas a diferencia? postergar un mundial por Sudamérica solamente. No, pero No, escúchame, pero por el lío que hay pero ahorita. el ejemplo que pones me parece que no es de Por el aplicación. lío que- Y por te el voy lío a que hay. explicar por qué. Porque igual le estoy diciendo una barbaridad, pero me voy a atrever a decirla. Y es que
los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos, en realidad yo no sé si tienen un calendario como el de los futbolistas. Tan establecido. Exactamente. Como el Yo fútbol creo mundial. que, si bien es cierto, deben pertenecer a clubes nacionales o a federaciones, como quieras llamarlo, yo no sé si sus responsabilidades son las mismas que las de ¿Quién los tiene más futbolistas. libertad de acción? Un deportista que entrena para Juegos Olímpicos, libertad de acción, ¿ah? Yo creo En cuanto a su propio calendario, los deportistas Por de eso. Juegos Olímpicos, salvo los de equipos Por muy... juego de equipo, la gran Depende qué mayoría... deporte, ¿no? Sí, pero la gran Por ejemplo, mayoría... Usain Bolt no depende Pero- de un Está bien, pero la gran Para- mayoría para- depende de su para propio todos los- plan de para todos los entrenamiento de depart- su propia vida. De acuerdo. Ahora no, ahora dependes de toda una Pedro, organización para- de la federación donde juegues. Exactamente. Para todos los exactamente. deportes, salvo para la NBA y para el fútbol de FIFA, lo más importante son los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, lo que pase con los Juegos Olímpicos va a generar que el deportista se adapte al calendario que le plantee el COI. El deportista no va a agarrar y le va a decir, no, este calendario no me cuadra, no voy a los Juegos Olímpicos. O sea, la prioridad de todo deportista en el mundo, a la FIFA, su mundial, no se lo vas a mover. Además, Pedro, si Sobre todo por Sudamérica. Sí, solo Salvo por que, Sudamérica. salvo que se lo afees mucho. Salvo que se lo Pero afees. escúchame. El Mundial ya paró una vez, ¿ah? Cuando hubo una circunstancia ingobernable que Guerra fue la Segunda mundial. Guerra Mundial. Bueno, Pararon el Mundial. Está bien. Esto, oye, la pandemia no es hueveo, ¿ah? O sea, la pandemia Perdón, en este momento... perdón. ¿Sabes por qué pasa el temor también en Inglaterra hoy día? Y hay una paranoia muy importante en Europa, porque no es igual la pandemia hoy que la pandemia hace un año. Pero ahí está la respuesta Hoy día de Conmebol. la variante Delta es muy difícil, muy diferente a la anterior. Pero ahí está Acá la estamos respuesta que jugando tendría que ofrecer la pichangas. Conmebol. Estamos ¿sabes? Yendo No a sería, tampoco, bares. no sería tampoco la primera La vez variante que la Delta organización... está enfermando gente que no sale bien de las pero- clínicas. pero- No solamente la Pedro, Delta, están sino también- vacunados. sino también la gama, Pedro. Pero ¿has visto tema cómo es están muy los complicado. estadios de la Premier League? ¿Está bien? Están repletos. Por eso, vamos a ver si siguen así. Ojalá sí. Ojalá que la Delta, no sé, salga algo contra la Delta Pero y se controle esto que está surgiendo en Europa, que es una variante que acá todavía no la vemos, pero ruego a Dios Pero que en esa nunca línea- llegue o que ocurra algo que frene eso, porque en Europa gente vacunada ha estado boca abajo no pudiendo respirar. O sea, y ese temor se entiende de allá de Europa para evitar que la gente se contagie y venga a Sudamérica, vuelvan allá. Pero en Así esa que- línea, la respuesta que tendría que ser además muy contundente de Conmebol hacia esta preocupación que demuestra la Premier en cuanto a la zona roja de nuestros países, o aquí por lo menos en el continente. ¿Cuántos contagiados hubo en la Copa América? ¿Cuántos contagiados durante la Copa? Sí. Los de Venezuela. Ponle un porcentaje, menos del 1%, de todos los que participan dentro de la organización de Copa No fue un América. número importante. Es mínimo. Entonces, la respuesta que tendría que ofrecer Conmebol frente a ese tipo de preocupación es que el fútbol, Horacio, la en variante teoría, Delta no tiene nada que ver con la variante que hemos conocido. Es más contagiosa, más en peligrosa, más durante letal. la Copa América habían 300.344 variantes también. Y había la misma preocupación incluso de los futbolistas. Recordarás que declaró Casemiro en contra de la Copa América y la realización. El mismo Tite se ganó una multa por declarar en contra por la situación sanitaria que vivía Brasil, etc. No era una situación tampoco tan La variante calmada Delta en es cuanto letal. a lo que pasó durante esta Digo, Copa América. De todas maneras, La variante Delta es letal. Tengo una Es amiga más que vive en comparable. España que es doctora, que ha tenido variante Delta, se contagió, vacunada obviamente, doctora, problema en el miocardio. La variante Delta no es, hago mis 10 días de cuarentena, salgo, luego río y sigo mi vida. No, es jodido. Pero le ofrece la oportunidad de quedarnos de brazos cruzados, que Sudamérica no pelee y que Europa haga lo que quiera porque siempre lo ha hecho. No, yo no digo eso. No, sí. Música o sea, de las polémica, decisiones que se por han tomado favor. Eso es siempre en como, Europa, tú han con, dicho. eso es como tú con Gareca. Pantalla dividida. Lo que Vaya, escuchas de Gareca, Vamos a la canchita. tú sacas una conclusión porque no te dice lo que no... Según Diego, Gareca no te dice lo que quieres oír. Así dijiste, ¿no? ¿A ti te lo Está dice? buena. ¿Qué cosa? ¿Te dice No, lo que una quieres? cosa no quiere decir la otra. Yo digo una cosa Sí. que tiene que ver cómo es. De El mundo recontra es... polémica, por El favor. mundo es... El mundo del Pero tú quieres fútbol se aceptar rige cómo es por el mundo Europa. y cómo se ha regido. No, no, yo no. no quiero, yo ser quiero pelear. práctico. Yo quiero ganarle a Uruguay. Ahora, Yo quiero ganarle a los ganándole a europeos. Uruguay me voy a distraer de pelearme por ver qué hago en la Premier. No, tengo que ver cómo eficazmente Perú puede resolver su tema. Su tema. Después, no aceptar que todo lo que pasa en el mundo fútbol pasa porque la UEFA o la Europa lo dice, sería vivir ciego y creer pues que
no que los planes a futuro, como dices tú. O sea, el tema es que acá cualquier variante reglamentaria del penal, del ¿qué variante ha habido? Ya, El pero penal. eso es, Que el arquero se cuestiones mueva, de no se reglamento. mueva. Pero eso El no VAR. Todas esas cositas. Pero eso no tiene nada que ver con Sí lo tiene que que ver, estamos sí hablando, tiene que ver, porque todo eso ¿quién lo hace? ¿Conmebol? No. Conmebol dice, Europa, has Conmebol cambiado no lo del aplica el penal, fútbol ¿no? mundial. Ya, lo aplico. VAR lo Pero, aplico. Pedro, O sea, que hay que traer la FIFA a pero Sudamérica eso para No, que, lo que digo es cómo es el mundo. Pedro, eso ni siquiera es la UEFA, eso es la International Board, que es Pero viene Europa. ¿Pero viene, qué? todo viene es del Reino Europa. Unido, más allá. Es Europa. O sea, todo lo que pasa reglamentariamente en el mundo del fútbol, lo replicamos en el continente porque viene de Europa. Eso no va a cambiar ni ha sido diferente nunca. Siempre todo ha sido a partir de lo que hace Europa. O sea que acostumbrémonos a que Europa nos gobierne el ¿Pero por mundo del qué lo fútbol. ha hecho? No, pero ¿Qué no quieres tiene- cambiar no eso? tiene por qué. ¿Por qué no? No tiene por qué gobernarnos en una situación en la que nos estamos Conmebol perjudicando. no va a meter... A ver, en la historia No me del importa deporte... si Conmebol no quiere. Yo planteo que el fútbol sudamericano tiene que pelear por lo que significa el fútbol sudamericano para el mundo. No, está bien. Por eso es que el fútbol sudamericano está así. Entiendo tu Es más, punto. Yo te te digo, digo una cosa que no pierdas de vista. te voy a decir No una pierdas de última vista. cosa. Sí. Una última cosa. Espérate, de Nosotros contra polémica, por Nosotros favor. mismos los periodistas, somos quienes hemos contribuido de alguna manera a establecer al fútbol europeo como si fuera el Olimpo. ¿Por qué? Porque a la final de la Libertadores Olimpo. no le dedicamos un programa o 10 o 4 bloques. A la final de la Libertadores, Sí. a un partido de octavos de final de la Champions, le dedicamos 4 bloques. Por ejemplo. No Y es está así bien tampoco. dentro de lo que significa periodísticamente hablando, porque están las figuras y todo, pero mira cómo ha caído el fútbol sudamericano dentro de lo que significa la competencia, ¿en base a qué? A decisiones, en base a lo que incluso nosotros pensamos de las ligas de nuestro Pero ¿tú te continente. crees que eso es porque el periodismo expone No, en a la general. Champions o a la Por Copa supuesto tal que sí. con mayor protagonismo que un Por partido de supuesto Copa que Libertadores? sí. Eso depende de quién juegue Dime este un, partido de programa, Champions. dime un programa que hable de la final de la Copa Libertadores 4 bloques. Depende de la final. No existe. Depende de qué final sea esa final. O sea, todo depende. O sea, a ver, un partido de Champions no es más importante porque el periodismo lo pone como más importante. Es más importante porque a la gente le importa más. Porque de repente juega un sudamericano, un argentino que me gusta, o porque juega de repente el equipo de Liverpool contra Pero tiene una que ver con el propuesta gusto, antagónica a no porque Liverpool. sea más importante. Tiene que ver con el gusto. O sea, si a ti te da la gana de ver un Juventus Real Madrid y a mí Está me da bien. la gana de ver a Atlético Pero- Nacional de Medellín versus River Plate, yo Está bien, prefiero ver al pero ¿por River. qué? Pero no Por ejemplo. le adjudiques el interés de la gente, o sea, que la gente lo vea, porque el periodismo se lo sirve en bandeja. Oye, ya, segundo bloque, Horacio, zona Es mixta, ya, un presenta el ejemplo Ludogorets contra el Liverpool. No te lo van a ver igual que un partido de Copa Libertadores entre River Plate y Palmeiras. Es un Acá lo ves ejemplo más dentro el de la Palmeiras River Plate. contribución y cómo vemos al fútbol sudamericano a diferencia del fútbol europeo. No Ahí digo ahí que el nos metemos periodismo en una- sea el un tema medio responsable raro, de esta tipo Pero, de a ver, Tiene que ver con la pero una importancia. Tenemos que pelear una por el pregunta, Horacio. respeto del fútbol ¿Quién tiene que sudamericano. pelear ¿Quién tiene que pelear esta vez? ¿Conmebol o FIFA? Conmebol primero en el respeto del fútbol sudamericano que se merece, además la clasificatoria al Mundial que es la más difícil del mundo, además en la que los futbolistas mañana deberían salir como sindicato y decir nosotros queremos ¿quién- jugar la eliminatoria de sí, Sudamérica. Pero tú, ¿a quién crees que le va a hacer más caso la Premier League? ¿A la Conmebol o a la FIFA? Por supuesto que a la FIFA porque es el que rige el torneo, pero tiene que haber un primer paso de la Conmebol, una respuesta. Yo te diría Hoy- que hoy- vino a la yo te Copa diría que América, dentro- yo te se han diría realizado que 20 dentro partidos de lo que eliminatorias y no ha habido dentro contacto. de lo que es la organización del fútbol mundial, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quien tendría que agendar eso con la Premier, en todo caso, y con la Liga Española, sería la FIFA. Porque la Conmebol, la CONCACAF y todas las Pero demás no se puede quedar de confederaciones brazos cruzados la son- no, Conmebol. No estoy se puede quedar de totalmente de acuerdo contigo. En eso coincido plenamente contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero digo que, digamos, si hablamos por quién tiene que representar los intereses de, yo te digo la FIFA. ¿Por qué? Porque la FIFA está formada por confederaciones también. Entonces, es como que, no, a ver, mi papá, no va a ir mi papá, voy a ir yo que soy el hijo. No, un ratito, yo quiero hablar con tu papá, ¿ya? O sea, así funciona el tema. Ahora, yo coincido contigo plenamente que con la Conmebol se tiene que hacer respetar. Pero ojo, no solamente la Conmebol, ¿ah? La CONCACAF. Por supuesto. O sea, quiero Yo hablo decir, de la Conmebol porque ¿cuántos nos compete a nosotros. ¿Cuántos africanos enriquecen el fútbol europeo? Muchísimo. Muchísimos, pero muchísimos. No enriquecen. Ya incluso... Bueno, ya son incluso- segunda, tercera generación, ya no incluso- son africanos, no, ya no, son no, hijos está bien, de, ¿no? pero Pero quiero incluso, decir, muchísimo. no sé, Francia, por decirte, ¿cuántos hijos de inmigrantes tiene que conforman el fútbol de élite de Francia? Ahí O sea, está. Listo. también hoy día también Alemania misma campeona. Alemania. Olvídate. Por eso, Pero pues, eso entonces- son pensamientos románticos, porque en la práctica quien ejerce el poder es Sí.
En Europa. eso también Y coincido nosotros contigo, nos sí. plegamos a Europa y es así. Eso pero- toda la vida ha sido pero así. me parece que acá hay una cuestión que... Digo, te pregunto algo. deberíamos- ¿Cuándo el fútbol ha tenido un cambio sustancial surgido de una idea Pero o no, de una pero- iniciativa de pero nunca- Conmebol? pero nunca todos va a los cambios que ocurrir. generaron- Nunca va a ocurrir. Entonces, ¿por Nunca qué va a ocurrir. ocurriría hoy día? Pero en este ¿Por qué? Pero en este caso no es un cambio, porque acá estamos hablando de un tema de calendario, no estamos hablando del reglamento del fútbol. Claro. El reglamento del fútbol se cambia en la International Board solamente por eso y las sugerencias se aceptan de cualquiera, pero al final deciden ellos. Pero yo lo que voy es que acá yo veo un tema mucho más complejo en torno a la batalla equipos versus selecciones. O sea, está claro que los equipos cada vez invierten más dinero. Hoy día hay una oferta de 160 millones de dólares por Mbappé. Impresionante. Cada día pagan más. Y lo que no aceptan es que exista este mundo paralelo, que es el mundo FIFA de selecciones, en el que ellos simplemente ven un pedacito de torta a partir de las utilidades que ahora han empezado a darle de los mundiales, pero que la torta grande se la lleva la FIFA. Entonces, el problema es así de complejo. Es si la FIFA va a lograr sostener el mundo del fútbol de selecciones. Y en eso el Reino Unido incluso ya se salió de Europa. Ya no es parte de Europa. Y esto también afecta a las selecciones europeas, a la larga. O sea, yo creo que hay un mundo de millonarios dueños de equipos que quieren llevar el mundo del fútbol de clubes a algo parecido a lo que es la NBA. La NBA, por ejemplo, tiene un reglamento distinto a FIBA. O sea, en la NBA se juegan 4 tiempos de 12 minutos, hay jugadas en las que en la NBA son foul y en FIBA no son foul. O sea, el mundo del básquet tiene una superliga como la que pretenden hacer en Europa que se llama la NBA. Después se han ido adaptando, dejan jugar a sus jugadores en los mundiales, pero ¿tú crees que Doncic, que es el esloveno, ¿no? Esloveno, que juega para los Dallas Mavericks, juega la clasificatoria al Mundial de Básquet o la clasificatoria de las Olimpiadas en plena temporada de la NBA? De ninguna manera. Ahora, después hacen coincidir el Mundial y los Juegos Olímpicos cuando la NBA está en receso. Entonces ahí sí van y juegan y eso. Pero yo no diría juegan lo previo. A ver. No juegan un minuto lo Claro, previo porque pero la entiendo NBA el está ejemplo. por encima Pero de FIBA. entiendo el Pero no ejemplo, pero- Entonces ellos lo que quieren es formar una superliga que esté por encima de FIFA. Claro. Entiendo el ejemplo, me parece bien ilustrativo, pero claro, acá hay una cosa histórica que tiene que ver con la importancia de los mundiales en el desarrollo de lo que hoy día permitió que los clubes crezcan. Entonces, Claro. hay una cosa al revés ¿Y con qué también. tiene que ver? ¿Con qué tiene que Con ver? dinero, claro, finalmente. Obvio. ¿Con qué? Ya está. Con el dinero. Punto. Entonces, por con lo eso que le cuando gusta a la por eso gente. por eso yo entiendo lo que hizo Horacio y yo de manera principista estoy 100% de acuerdo contigo. Pero no puedo desconocer que esto ¿Puedo tiene que poner ver una con pregunta? una cuestión de ¿Puedo una- dinero. puedo aterrizar Entonces, una si tú pregunta? comparas Sudamérica Efectivamente. Quiero escuchar con la Europa, pregunta. ¿dónde está la plata? Allá, como no por eso los somos- jugadores se van. Claro, ahora, como no somos Brasil, Pero además Como hay no un problema, déjame solamente que dé termine este José, dato. que termine José. Aquí redondeo esta idea. La FIFA está cada vez más preocupado porque sigue pasando el tiempo y cada vez salen menos figuras en Sudamérica. Cada vez salen menos figuras y las están yendo a buscar a otros países. A Croacia, las están yendo a buscar más a África. Entonces, están preocupados porque a jugadores muy jóvenes los están impulsando para ser ¿Pero sabes por qué pasa famosos eso? y famosos. ¿Por qué? Porque ese producto del fútbol tiene que ser vendido. Y si no tienes estrellas como Mbappé, como Neymar, se te va a caer. ¿Sabes por qué está pasando eso, José? Y de hecho el mejor ejemplo es Perú, por ejemplo. El mejor ejemplo es Perú porque aquí el futbolista peruano tiene que hacerse y abrirse un camino dentro de la inoperancia y la ineficiencia de la estructura. Totalmente de acuerdo. Entonces, Guerrero es un héroe del fútbol peruano. ¿Por qué? Porque tuvo que abrirse camino dentro de una estructura del fútbol que es malísima. Claro. Y viene de hace años. Porque Perú en los 70 probablemente era un equipo que competía a la par de todos cuando había paridad. no a la par, En estructura. competía con ventaja. Pues Porque no incluso. existían países que hoy existen. Pero después, ¿qué pasó con Perú? Se quedó en el tiempo, todos se desarrollaron en cuanto a estructura, Perú se quedó, por eso Perú y Bolivia son los peores equipos en cuanto a estructura de Sudamérica. De acuerdo. Tampoco es que Ecuador sea el mejor del mundo, ni Colombia, pero empezaron a trabajar muchísimo mejor en estructura, Se modernizaron. aparte en en todo un fútbol sentido, en modernizado. desarrollo, Claro. En un en fútbol todo más eso. físico que en los 70, Entonces, ellos nacen diferentes claro. ya. ¿Qué Ya pasa? te sacaron ventaja en la cuna. Entonces, poniendo como ejemplo esto que tiene que ver con el futbolista peruano, ¿qué pasa con el futbolista de Sudamérica? Le está pasando lo mismo.
¿no? Entonces tiene que abrirse camino sobre una serie de situaciones en las que no se le ayuda de la manera como se le debería ayudar o como de repente en los clubes de Europa sí lo pueden ayudar. Y no solamente eso, entonces, sino ¿qué que pasa? vienen clubes europeos y ofrecen dinero que a priori Exactamente. puede sonar suficiente. Por ejemplo, estaban ofreciendo por un jugador argentino, ayúdame con el nombre, no me acuerdo ahorita, 6, 7 millones de dólares. El River dijo, Claro. no lo vendo. 6, 7 y millones eso de que dólares tú por un dices. futbolista. Pero escúchame, José, No eso puede que tú ser. dices, el dinero está allá, pero ¿por qué el dinero está en Europa y no en Sudamérica? Porque antes el jugador de Sudamérica se iba como estrella Claro. del fútbol sudamericano. De acuerdo. Después de Farfán, por ejemplo, se fue como estrella del fútbol peruano. Hoy se va un chico al PSV o a un equipo de Holanda sin haber tenido un minuto Sí. en la primera división del fútbol peruano. Y incluso. probablemente regrese. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? La Claro. plata está allá, ¿por qué? Porque una vez que pisa suelo europeo, después de haberlo comprado a 1, pisa suelo europeo y vale 10. De acuerdo. Pero eso no lo vas a Entonces, cambiar. esta estructura en Sudamérica ha contribuido Eso a no- que Europa rija el fútbol eso no mundial, tiene- como tú lo mencionas, eso no tiene retorno. a partir de nuestros errores. Porque el fútbol sudamericano puede que no haya cambiado nada, como tú dices, y se cambió todo en Europa, sí. Pero cambió el fútbol y le ofreció muchísimo más al fútbol de lo que le ofreció Europa en todo el arranque del fútbol cuando había esa paridad. Ahora, si eso no tiene retorno y eso al final no es tan grave, porque a Messi se lo llevaron a los 12 años y sigue siendo recontra argentino. O sea, y mira lo que mira lo que ha generado Messi este año, ¿no? Es una gran excepción Pero ese es a la regla, Está ¿no? bien, Asunto, digamos. ¿no? O sea, Es una quiero en- decir, No, pero acuérdate, acuérdate pero o sea, no, Maradona, pero no ha siendo nacido- incluso no ha de nacido- repente mejor, no ha nacido un fue Pelé, figura en Boca, no ha fue nacido- figura en Argentina. No ha nacido un Pelé, no ha nacido un Di Stéfano, no ha nacido un Messi, no ha nacido un Maradona en Europa todavía. ¿no? Han nacido notables pero te jugadores. pongo una cosa Girotti que el otro será día... mejor de River. Ok, Girotti. sí. El otro día... Dieron 5 El millones de euros finalmente. Es ¿verdad? nada. Tú ibas a hacer una Es lo que pregunta. estoy diciendo. nada. Iba a Es lo hacer que una estoy pregunta, diciendo. pero que ahora viene... Bueno, la puedo hacer, pero antes de, para no olvidarme con el tema que están tocando ahora. ¿Quieres dar un giro? Por ejemplo, hace poco Gareca hizo una entrevista, perdón, en la que dijo, en la que se exaltó un poco y con razón porque, claro, en Argentina, por ejemplo, los talentos ya no los veías. Y que, por ejemplo, los números 10 de los clubes argentinos eran colombianos, Sí. de otros países. O sea, ¿cómo puede ser que pase eso? Claro, no es porque ya no salgan jugadores buenos en Argentina, sino que los buenos a los 15 Los llevan. están en Milán. Entonces ya no están en la Bombonera. Por eso es que Cardona, gordo, juega a un colombiano en la Bombonera. No hay un argentino mejor que Cardona, digamos... Bueno, Paredes de era 10. y... Sí, y- pero a y los se fue rápido 17 también. hace la mayoría de edad en Barcelona. Entonces, el talento hay, la producción hay en otros países. Lo que no hay es la permanencia en el país. O sea, se los llevan chibolitos. Pero además no Por eso es solamente que eso. porque el es 10 que de se los River, llevan, el 10 de River, el 10 de Boca, el 10 de tal, no son argentinos. se los llevan. ¿Y qué es lo que necesitan? Que en cuanto antes se empiecen a rendir. Y claro, pasa un año, 2 años, 2 años y medio y se pierden. Terminan jugando a reserva y luego regresan. O sea, o acaban en Brasil, por ejemplo. Brasil está comprando jugadores de regreso. Sí. Sí. O sea, es increíble lo que está pasando. Diego Ahora está dando el Costa, círculo. Folk, hay Es impresionante. Felipe Entonces, Luis, Dani el Alves. fútbol está cambiando mucho, un montón. Me voy a ir a la pausa con la pregunta de Pedro, porque Ya. quiero ponerla sobre la Ah, mesa. sí, sí, sí. No, a todo esto. No a la todo respondan esto, todavía. Como no somos Brasil. Bueno, Inglaterra no nos importa, ¿no? Si España se va a plegar a lo de Inglaterra, Tapia no vendría. Si Tapia no viene, ¿cuánto cambia el equipo y si cambia de esquema?